Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la cronología de los reyes de Asturias. Este vídeo empieza con Don Pelayo, el cual es considerado como el primer rey asturiano, y finaliza con el rey Fruela II el Leproso, ya que este monarca se convirtió también en rey de León, fusionando así ambos reinos, desapareciendo de esta manera el reino de Asturias como tal, porque empezó a formar parte del reino leonés. Se cree que Don Pelayo pudo haber nacido alrededor del año 690 en la región de Cantabria, pero se desconoce cómo fue su vida antes de ser rey, siendo todo suposiciones. Tan solo se sabe que descendía de los visigodos que están asentados al norte de la península ibérica. Se cree que su padre fue un duque llamado Fábila o Fáfila, pero se desconoce quién fue exactamente su madre. Se cree que Pelayo fue el fundador del reino de Asturias, aunque su figura como monarca suele estar rodeada de hechos fantasiosos que le convierten en muchas ocasiones en un personaje de leyenda. Algunos historiadores creen que la juventud de Pelayo estaría marcada por la expansión musulmana que vivió la península ibérica, luchando desde bien joven contra estos, destacando su participación en la batalla de Guadalete, siendo esta una gran derrota para los visigodos. Es por ello que algunos creen que hacia el año 714 pudo haber permanecido como rehén de los musulmanes en la ciudad de Córdoba, actualmente en Andalucía. Hacia el año 717, Pelayo consiguió escapar de su encarcelamiento y regresó a Asturias, refugiándose en los picos de Europa. Allí sería proclamado por sus seguidores como el primer rey de Asturias. Entre los años 718 y 722 se libró la famosa batalla de Covadonga, donde Don Pelayo, junto a los pueblos del norte de la península ibérica, volvieron a enfrentarse contra los musulmanes, siendo estos derrotados durante dicho conflicto. Esta victoria dio una gran fama al monarca asturiano, convirtiéndole en un gran héroe, aunque también nació su leyenda, ocasionando que en muchas ocasiones se dude sobre si algunos hechos de su vida fueron reales o fruto de numerosas historias y leyendas que a día de hoy siguen circulando sobre este rey. Tras la batalla de Covadonga, Pelayo seguiría reinando en Asturias hasta su muerte. Se cree que él pudo haberse casado con una mujer llamada Gaudiosa, con la cual tuvo al menos 2 hijos. Pelayo falleció en el año 737, cuando tenía aproximadamente unos 47 años de edad, en la ciudad de Cangas de Onís, en Asturias. Su reinado duró alrededor de 20 años. Su sucesor fue su hijo Fábila, y sus restos mortales descansan en la Santa Cueva de Covadonga, en Asturias, en España. Se desconoce el lugar y la fecha exacta del nacimiento de Fábila o Fáfila. Él fue hijo del primer rey de Asturias, Don Pelayo, y de la posible esposa de este, la reina Gaudiosa. Apenas hay datos sobre él, tan solo se sabe que fue elegido como rey de Asturias tras la muerte de su padre en el año 737. Se piensa que Fábila no fue un buen gobernante y que no luchó contra los musulmanes como su progenitor. Este rey se casó con una mujer llamada Froiluba, pero apenas se sabe nada de este matrimonio y si tuvieron descendencia. Según dice la leyenda, este rey murió inesperadamente mientras se encontraba cazando por los alrededores de la ciudad de Cangas de Onís, siendo atacado por un oso que lo acabaría despedazando, aunque existe otra teoría que dice que este monarca fue asesinado por cuestiones políticas y por su mala gobernación. Su reinado tan solo duró 2 años. Su sucesor fue su cuñado Alfonso, y sus restos mortales descansaron por un tiempo junto a los de su esposa en la iglesia de Santa Cruz de Cangas de Onís, aunque actualmente los restos mortales de ambos se encuentran desaparecidos.
Alfonso nació en el año 693 en la región de Cantabria. Fue hijo del duque Pedro de Cantabria, pero se desconoce quién fue su madre. Apenas hay datos sobre su infancia y juventud, tan solo se sabe que él también descendía a los visigodos y que se casó con la hija de don Pelayo, la princesa Ermesinda, con la cual tuvo 3 hijos en común, aunque también tuvo al menos una hija ilegítima. Cuando murió su cuñado el rey Fábila o Fáfila, él fue elegido como rey de los asturianos en el año 739, pasando a ser conocido como Alfonso I de Asturias. Su reinado se basó en expulsar a los musulmanes del norte de la península ibérica y obligarlos a retroceder hacia el sur. También se crearon nuevos pueblos y aldeas en las tierras del norte, poblaciones que aún permanecen habitadas a día de hoy, aunque otras zonas fueron completamente arrasadas debido a los continuos enfrentamientos que se libraron contra los musulmanes, teniendo que pasar más de 100 años en ser repobladas. Su continua lucha contra los musulmanes y el ser un hombre muy piadoso causó que fuese apodado como el católico. Alfonso falleció en el año 757 cuando tenía alrededor de 64 años de edad en la ciudad de Cangas de Onís, en Asturias. Su reinado duró 18 años, su sucesor fue su hijo Fruela, y sus restos mortales descansan en la Santa Cueva de Covadonga, en Asturias, en España. Fruela nació en el año 722 en algún punto de Asturias. Fue hijo del rey Alfonso I de Asturias y de la esposa de este, la reina Ermesinda. No hay muchos datos sobre su infancia y juventud, pero se sabe que luchó contra la amenaza musulmana como su padre y su abuelo don Pelayo. En el año 757 falleció su progenitor, así que él fue elegido como nuevo rey de Asturias bajo el nombre de Fruela I. Su reinado se basó en repoblar las tierras del norte, en luchar contra los musulmanes y hacer reformas dentro del clero. Por ejemplo, le escribió a los clérigos el privilegio de casarse y de tener hijos. También se dedicó a fundar distintos lugares santos. Fruela se casó con su prima, la reina Munia de Álava, con la cual tuvo al menos un hijo llamado Alfonso. Este rey se ganó enseguida el apodo del Cruel, ya que durante su reinado ordenó que fuese degollado un príncipe musulmán que había sido capturado por los asturianos, haciendo así enfadar muchísimo al enemigo. También asesinó él mismo a su propio hermano, el príncipe Vimarano, solo por el hecho de que éste era más querido por los asturianos. El asesinato de su hermano provocó que la nobleza se mostrase en su contra y que se llevase a cabo una conspiración donde el rey acabaría siendo asesinado, falleciendo en el año 768, cuando tenía unos 46 años de edad, en la ciudad de Cangas de Onís. Su reinado duró 11 años y su sucesor fue el rey Aurelio. Sus restos mortales se encuentran desaparecidos, pero se cree que tal vez pueden encontrarse en el Panteón de los Reyes de la Catedral de Oviedo, en Asturias, en España. Aurelio nació alrededor del año 740 en algún punto de Asturias. Fue hijo del duque Fruela de Cantabria, pero se desconoce quién fue su madre. Él sería sobrino del rey Alfonso I de Asturias. Cuando su primo Fruela I fue asesinado por la nobleza asturiana, él fue elegido como el nuevo rey de Asturias. Este monarca es bastante desconocido y apenas hay datos sobre él. Tan solo se sabe que hizo reformas en algunos edificios religiosos y que apaciguó una revuelta en tierras asturianas. Tampoco hay datos sobre su vida personal y se desconoce si se casó y si tuvo hijos. Aurelio falleció tras sufrir una larga enfermedad en el año 774, cuando tenía unos 34 años de edad, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, en Asturias. Su reinado duró 6 años y su sucesor fue el rey Silo.
Sus restos mortales se encuentran actualmente desaparecidos y se desconoce el lugar exacto donde fue enterrado, siendo un tema de discusión para distintos historiadores. Se desconoce el lugar y la fecha en la que nació Silo o Silón. Tampoco se sabe quiénes fueron exactamente sus padres, aunque se cree que su madre fue una mujer musulmana. Él se casó con la princesa Dosinda, que era hija del rey Alfonso I de Asturias el Católico. Es por ello que cuando falleció el rey Aurelio, él fue elegido como el nuevo rey de Asturias. Se cree que este monarca mantuvo un periodo de paz con los musulmanes en una época donde se libraron grandes batallas dentro de la península ibérica, posiblemente por el origen de su progenitora. Durante su reinado tuvo que lidiar con un ejército rebelde que surgió en Galicia, levantándose contra el gobernante. También ordenó a la corte el abandonar la ciudad de Cangas de Onís para instalarse en el municipio de Pravia, en Asturias, debido a que el reino había sufrido una gran expansión territorial, ocupando así casi todo el norte de la península. El matrimonio con Adosinda resultó ser infértil o puede que sus hijos murieran a corta edad. Es por ello que Silo falleció sin descendencia en el año 783 en Pravia. Su reinado duró 9 años y su sucesor fue el rey Alfonso II de Asturias. Se cree que sus restos mortales pueden descansar en el monasterio de San Juan de Dueñas, en Oviedo, en Asturias, o en la iglesia de San Juan de Santianés de Pravia, en Asturias, en España. Alfonso nació alrededor del año 760 en la ciudad de Oviedo. Fue hijo del rey Fruela I de Asturias, apodado el Cruel, y de la esposa de este, la reina Monia de Álava. Él creció bajo una estricta educación religiosa y fue criado en tierras gallegas. Durante el reinado de su tío, el rey Silo o Silón, Alfonso tuvo un papel importante encargándose una parte de la gobernación y de la administración del reino de Asturias, llegando así a ser un joven bastante preparado para sentarse en un trono. En el año 783 falleció el rey Silo, así que Alfonso fue reconocido por una parte de la nobleza asturiana como el nuevo rey de Asturias, pero no se sabe por cuánto tiempo exacto se sentó en el trono, ya que enseguida la otra parte de la nobleza y su tío paterno, Mauregato, se levantaría contra él solo por el hecho de ser hijo de Fruela el Cruel. Así que Alfonso se vería obligado a huir, siendo acogido por su familia materna en la ciudad de Álava, mientras que su tío se sentaba en el trono asturiano. Mauregato nació alrededor del año 719 en algún punto de Asturias. Fue hijo legítimo del rey Alfonso I de Asturias y de una esclava musulmana llamada Sisalda. Apenas hay datos sobre su vida antes de sentarse en el trono asturiano. Tan solo se sabe que tras la muerte del rey Silo o Silón, Mauregato se levantó contra su propio sobrino, el rey Alfonso II el Casto. Este era hijo de su medio hermano, Fruela I el Cruel, así que consideraba que su sobrino no era digno de sentarse en el trono asturiano por la crueldad de su hermano en el pasado. Enseguida, una parte de la nobleza apoyó la idea de Mauregato e iniciaron un levantamiento contra el monarca. Así que tras la huida de su sobrino a la ciudad de Álava, Mauregato se sentó en el trono asturiano. Apenas hay datos sobre su reinado, tan solo se sabe que se casó con una mujer llamada Creusa, con la cual se cree que tuvo al menos un hijo llamado Hermenegildo. Este monarca llevó a cabo una alianza con el Emirato de Córdoba, conocido como el tributo a las 100 doncellas. Se cree que el emir Abderramán I de Córdoba podría haber ayudado a Mauregato a sentarse en el trono asturiano, a cambio de que cada año éste le entregase 100 doncellas cristianas y vírgenes para que el emir renovase su harén o fuesen vendidas como esclavas.
Aquel tributo fue considerado una humillación por algunos nobles asturianos. Es por ello que Mauregato acabó siendo asesinado cuando tenía alrededor de 70 años de edad, a manos de dos nobles conocidos como Don Arias y Don Obeco. Su reinado tan solo duró 6 años. Su sucesor fue el rey Bermudo I, y sus restos mortales descansan en la iglesia de San Juan de Santianés de Pravia, en Asturias, en España. Bermudo nació alrededor del año 750, aunque se desconoce el lugar exacto en el que llegó al mundo. Fue hijo del duque Fruela de Cantabria, pero se desconoce quién era su madre. Él sería también hermano del rey Aurelio y sobrino del rey Alfonso I de Asturias. Bermudo había sido un hombre que había dedicado parte de su vida a la religión, siendo clérigo, pero tras el asesinato del rey Mauregato, él fue elegido como rey de Asturias. Nada más entrarse en el trono, él se casó con una mujer llamada Ocenda y tuvo al menos un hijo llamado Ramiro. Con su llegada al trono se rompieron las alianzas y la paz que habían establecido los anteriores monarcas asturianos con los musulmanes. Es por ello que algunas poblaciones asturianas y gallegas fueron invadidas por estos rápidamente. Bermudo era considerado un rey bondadoso y muy culto, pero él se dio cuenta de que no estaba preparado para hacer frente a las invasiones musulmanas, así que decidió abdicar, volviendo así a su vida religiosa, falleciendo en el año 797, cuando tenía aproximadamente unos 47 años de edad. Su reinado duró tan solo 3 años y su sucesor fue el rey Alfonso II de Asturias. Se duda sobre dónde descansan sus restos mortales. Algunos creen que se encuentran en el Panteón de los Reyes de la Catedral de Oviedo, y otros en cambio creen que en el monasterio de San Juan de Corias, ambos en Asturias, en España. Tras la dedicación del rey Bermudo, Alfonso fue no reconocido como rey de Asturias. Este monarca estableció a la corte en la ciudad de Oviedo, convirtiendo a esta en la capital del reino. También hizo frente a la gran amenaza musulmana, librando importantes batallas con la que hizo retroceder al enemigo, recuperando así algunas poblaciones que habían sido ocupadas por los musulmanes. Este monarca llegaría con su ejército hasta algunas partes de la actual Castilla y León y Andalucía, además de ocupar algunas ciudades portuguesas como por ejemplo Lisboa y Oporto. Alfonso consiguió establecer una importante fuerza fronteriza que vigilaba el continuo ataque de los enemigos, además de trasladar a muchos pueblos fronterizos hasta el norte de sus dominios. Este rey tuvo que lidiar con una serie de revueltas iniciadas por la nobleza que estaban en contra de sus políticas, donde se llegó a temer incluso de que Alfonso volviese a perder la corona. Él no se casaría ni tendría hijos, llevando una vida entregada a la religión, a la gobernación y a la castidad. Alfonso falleció en el año 842, cuando tenía alrededor de 82 años de edad, en la ciudad de Oviedo. Su segundo reinado duró 51 años. Su sucesor fue el rey Ramiro I, aunque el trono fue usurpado brevemente por un hombre llamado Nepociano, y sus restos mortales descansan en el Panteón de los Reyes de la Catedral de Oviedo, en Asturias, en España. Se desconoce el origen de Nepociano. Tan solo se sabe que era un noble asturiano que se sentó en el trono nada más morir el rey Alfonso II el Casto, asegurando que el fallecido monarca la había nombrado como su sucesor. Enseguida, una parte de la nobleza asturiana apoyó su causa y logró reunir un numeroso ejército para enfrentarse al futuro rey Ramiro I, el cual se encontraba viajando hacia tierras asturianas para tomar posesión del trono. Ambos ejércitos se tendrían que haber enfrentado en la localidad asturiana de Cornellana, pero Nepociano abandonó a sus hombres y huyó, siendo capturado posteriormente por dos nobles que apoyaban al rey Ramiro.
Nepociano fue encarcelado, torturado y cegado, siendo posteriormente enviado a un convento de nombre desconocido, donde viviría hasta el fin de sus días. Se desconoce cuándo murió y dónde está enterrado. Ramiro nació en el año 790 en la ciudad de Oviedo. Fue hijo del rey Bermudo I de Asturias, apodado el Diácono, y de la esposa de este, la reina Ocenda. Durante su juventud fue gobernador de Galicia, además de ser reconocido por el rey Alfonso II el Casto como su heredero al no tener hijos, pasando a ser el trono hereditario y no por elección de la nobleza, además de que contrajo un primer matrimonio con una mujer llamada Urraca, con quien tuvo un hijo llamado Ordoño. Cuando Alfonso II el Casto falleció, Ramiro se encontraba en el antiguo condado de Bardulia, que posteriormente sería conocido como el Conde de Castilla, celebrando su segundo casamiento con una noble llamada Paterna, con la cual llegaría a tener al menos 2 hijos. Mientras Ramiro regresaba a tierras asturianas para sentarse en el trono, el noble Neponciano le arrebató la corona tras obtener el apoyo del ejército y de una parte de la nobleza. Es por ello que Ramiro buscaría hombres en Galicia que se uniesen a su bando, pero el conflicto contra el rey Neponciano jamás llegaría a celebrarse, huyendo éste antes de que empezara la esperada batalla. Al poco de sentarse en el trono asturiano, el monarca hizo frente a los continuos ataques vikingos a las costas francesas y al norte de la actual España, así que ante la bravura y la actitud defensiva de las tropas asturianas, los vikingos dejaron de saquear las poblaciones de la costa asturiana. Su reinado vivió cierta tranquilidad en lo que se refiere a la política exterior del reino, intentando así repoblar algunas importantes poblaciones que se encontraban dentro de sus dominios, pero sí tuvo que lidiar con algunos levantamientos por parte de la nobleza asturiana que no aceptaban a Ramiro como rey y que el trono fuese hereditario. Esto llevó a Ramiro a imponer severos castigos a los nobles que iniciaban dichos levantamientos. Este rey también libró importantes batallas contra los musulmanes, además de que ordenó la construcción de monumentos, iglesias y palacios. Ramiro falleció el 1 de febrero del año 850, cuando tenía unos 60 años de edad, en el Palacio de Santa María del Naranco, cerca de la ciudad de Oviedo. Su reinado duró 8 años, su sucesor fue su hijo Ordoño, y sus restos mortales descansan en el Panteón de los Reyes de la Catedral de Oviedo, en Asturias, en España. Ordoño nació en el año 821 en la ciudad de Oviedo. Fue hijo del rey Ramiro I de Asturias y de la primera esposa de este, la princesa Urraca. Su infancia transcurrió en tierras gallegas, además de recibir una estricta educación militar. Durante las ausencias de su padre, ejercería como gobernante provisional de Galicia desde muy temprana edad, además de que ayudó a su progenitor a reclutar hombres para luchar contra el usurpador del trono, el rey Nepociano. Tras sentarse su padre en el trono asturiano, él se convertiría en gobernador de Galicia, pero cuando Ramiro I falleció en el año 850, Ordoño se convirtió en rey de Asturias bajo el nombre de Ordoño I. Su reinado se basó en intentar apaciguar los distintos levantamientos iniciados por los asturianos y los vascones, además de hacer frente a la continua amenaza musulmana, librando contra esos importantes batallas, además de adoptar una actitud defensiva, amurallando algunas importantes ciudades de sus dominios, además de repoblar otras que habían sido completamente arrasadas por los musulmanes. Él se casó con la reina Nuña, con la cual tuvo al menos 6 hijos. Ordoño falleció a causa de la gota el 27 de mayo del año 866, a los 45 años de edad, en la ciudad de Oviedo. Su reinado duró 16 años. Su sucesor fue su hijo Alfonso, y sus restos mortales descansan en el Panteón de los Reyes de la Catedral de Oviedo, en Asturias, en España.
No hay apenas información sobre Fruela Bermúdez, tan solo se sabe que tenía el título de conde de Lugo y que cuando el rey Ordoño I de Asturias falleció, se opuso a que el heredero Alfonso se sentase en el trono debido a que no simpatizaba con la idea de que la corona asturiana fuese hereditaria. Así que se presentó en la ciudad de Oviedo y se hizo proclamar como rey de Asturias, obligando al príncipe Alfonso a refugiarse en la ciudad de Álava. No se sabe exactamente cuánto tiempo se sentó en el trono asturiano, si fue por días, semanas o meses. Tan solo hay constancia de que el príncipe Alfonso consiguió reunir un ejército formado por los nobles que le apoyaban y lograron derrocar a Fruela, quien sería encarcelado mientras Alfonso se convertía en Alfonso III de Asturias. No se sabe cuánto tiempo permaneció Fruela encarcelado, pero acabó siendo ejecutado entre los años 866 y 867. Se desconoce el lugar donde se encuentra enterrado. Alfonso nació en el año 852, pero se desconoce el lugar exacto en el que llegó al mundo. Fue hijo del rey Ordoño I de Asturias y de la esposa de este, la reina Nuña. Apenas hay datos sobre su infancia, tan solo se sabe que gobernó Galicia durante su adolescencia. Pese a ser el heredero del trono, cuando su padre falleció en el año 866, se encontró con la oposición del conde de Lugo, Fruela Bermúdez, quien reclamó la corona asturiana. Incluso se cree que éste pudo haberse sentado en dicho trono, mientras que Alfonso se vio obligado a refugiarse en la ciudad de Álava. Gracias al apoyo de una parte de la nobleza, él pudo regresar a Oviedo para derrocar al rey Fruela Bermúdez, sentándose así en el trono asturiano bajo el nombre de Alfonso III, apodado el Magno, por la gran expansión que llegó a tener el reino de Asturias durante su reinado. Alfonso se casó con la reina Jimena de Asturias, llegando a tener con ésta al menos 5 hijos. Su reinado se basó en continuar con las mismas políticas que su padre, continuando con la repoblación de tierras asturianas y gallegas, además de algunas ciudades portuguesas que en su tiempo formaron parte del reino asturiano. Alfonso libró grandes enfrentamientos contra los musulmanes, aunque también disfrutaron de pequeñas treguas que dieron algún que otro respiro a ambos bandos. Este monarca tuvo que lidiar con el levantamiento de sus propios hermanos que reclamaban el trono asturiano. Estos serían derrotados y severamente castigados. Alfonso también tuvo que lidiar con el levantamiento de sus propios hijos, así que tras una serie de conflictos decidió dividir su gran reino entre algunos de sus vástagos. León sería para su hijo García, Galicia para Ordoño y Asturias para Fruela. El monarca falleció en la ciudad de Zaragoza el 20 de diciembre del año 910 a los 58 años de edad. Su reinado duró 44 años y sus restos mortales descansan en el Panteón de los Reyes de la Catedral de Oviedo, en Asturias, en España. Fruela nació en el año 874, pero se desconoce el lugar exacto en el que llegó al mundo. Fue hijo del rey Alfonso III de Asturias, apodado el Magno, y de la esposa de este, la reina Jimena de Asturias. No se sabe el motivo exacto del por qué los hermanos se levantaron contra su progenitor el rey, aunque se cree que quien ideó aquellos levantamientos fue su hermano mayor García. Ante estos conflictos, Alfonso III se vio obligado a repartir su gran reino entre sus hijos. García se quedaría con el reino de León, Ordoño con el reino de Galicia y Fruela con el reino de Asturias. Tras la muerte de su padre, en el año 910, él se convirtió en rey de Asturias bajo el nombre de Fruela II. Durante su reinado en tierras asturianas, su hermano García falleció sin descendencia, así que su hermano Ordoño se convirtió en rey de León. Se cree que Fruela pudo haberse casado en primeras nupcias con una mujer llamada Núñez Jimena, aunque ese matrimonio es muy discutido por los historiadores.
De esta unión nacería tan solo un hijo llamado Alfonso Froilaz. En el año 917 se casaría en segundas nupcias con la reina Urraca, una princesa musulmana con la que tuvo al menos 2 hijos, aunque también llegaría a tener descendencia legítima. Durante su reinado en Asturias, él se centró en reformar y en construir distintos lugares santos, además de tener un reinado muy pacífico. En el año 924, su hermano Ordoño falleció, pero pese a que éste tenía descendencia legítima que le sucediese en el trono leonés, Fruelas se sentó en dicho trono, proclamándose rey de León, fusionando así los reinos de León y de Asturias, desapareciendo este último. Su reinado en tierras leonesas tan solo duró 1 año y no hizo nada destacable, simplemente se vivió un periodo libre de conflictos bélicos. Fruela falleció a causa de la lepra que padecía en el verano del año 925 a los 51 años de edad. Su muerte causó una guerra civil entre su hijo Alfonso Froilaz y su sobrino Alfonso, el futuro Alfonso IV de León. Sus restos mortales descansan en el Panteón de los Reyes de la Catedral de Oviedo, en Asturias, en España. Bueno amigos, llegamos al final de la cronología de los Reyes de Asturias, la cual había sido pedida por Choniser y Raúl González. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber por cuál rey de esta cronología sentís más simpatía y también por el que menos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!